Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de la Plu. Pat no puede contenerse basados en el libro. Apenas muestra su consentimiento, no tiene tiempo de prepararse porque los labios de Pit Pat atrapan los suyos rápidamente saboreándolos con dulzura. La lengua traviesa del chico alto que se mueve juguetonamente burlándose de él, combinada con el sonido de los besos que resuenan en sus oídos, hacen que la sangre de Tai comience a bombear con fuerza por la emoción. Los movimientos experimentados de Pit Pat permiten que Tai tome un pequeño respiro mientras su nariz prominente se entierra en la mejilla izquierda del más pequeño sin apartar sus labios. Tai protesta en su garganta cuando la otra parte continúa empujando hacia adelante sin parar, y su mano delgada sujeta con fuerza la camiseta de Pit Pat, queriendo utilizarla de apoyo. La apariencia inocente de su recién novio hace que el chico alto enloquezca por la persona que tiene delante, siendo apenas capaz de contenerse. Empieza a sentir que los límites de su paciencia están a punto de romperse. Quiere más, mucho más. La mano gruesa de Pat se desliza para tocar desesperadamente la cintura estrecha de la persona pequeña mientras su boca lo sigue besando sin interrupciones, solo con el tacto de su mano sobre su cintura. Tai tiembla como un pajarito recién nacido. Al ver eso, Pa detiene su beso con lentitud. El chico alto mira a la figura delgada con una sonrisa cuando ve su rostro sonrojado, y la mirada en sus ojos empieza a llenarse de amor cuando nota los labios hinchados a causa de su succión prolongada. Los ojos dulces hacen contacto visual con él mientras un jadeo escapa de sus labios. Exclama Pat al ver la imagen frente a él y luego se voltea rápidamente para darle la espalda al más pequeño mientras se revuelve el cabello obligándole a contenerse. El chico pequeño solo puede mirar sorprendido a la otra persona antes de mover su mano para tirar del dobladillo de la camisa el más alto mientras pregunta con voz suave: «Pit Pat, ¿qué sucede?». Pregunta la dulce voz sorprendida, provocando que el chico alto se quede congelado sintiendo que cada día es más difícil de controlarse frente a la linda personita que tiene delante. Los bonitos labios de Tai se aprietan ligeramente cuando la otra parte se niega a responder, así que decide acercarse y apoyar la cabeza en el codo de Pit Pat a modo de súplica, mientras mira el rostro afilado con los ojos llenos de preocupación. «Tai, ¿hizo algo mal?». Pat se inclina para mirar el rostro que tiene cerca con el corazón palpitante, porque cuando escucha al más pequeño sobrepensando, tiene que aclarar el malentendido rápidamente. No, Tai nunca ha hecho nada malo. Lo que está mal es que Pete no piensa cosas buenas. Esas palabras hacen que los ojos de Tai se abran de par en par mirando con sorpresa a Pit Pat mientras levanta la cabeza de su codo. ¿Eh? ¿Pi? Pat traga saliva pesadamente sin atreverse a confesar sus verdaderos deseos, preocupado de asustar a la persona a su lado. Pero a lo que más le teme es a él mismo, así que se tranquiliza y se endereza a toda prisa para levantarse. «Me ducharé primero». Cuando termina de hablar, el chico alto agarra una toalla y sale de la habitación inmediatamente, dejando a Tai parpadeando en confusión mientras mira a su espalda. De pronto, su cerebro procesa las palabras que el mayor dijo hace un momento, y su cara se pone roja al comprender lo que Pit Pat quería decir. Esta mañana, el sótano del edificio está más animado que de costumbre, porque es el día de retorno del campamento de voluntarios veterinarios, y las personas están llevando sus maletas para guardarlas en la bodega de autobuses, preparándose para el viaje de vuelta. Pat y Tai también hacen lo mismo. «Pat, por aquí». La voz de la muchacha hace que Pat gire la cabeza para mirar a la persona pequeña a su lado con consideración, y Tai mueve sus ojos hacia atrás para mirar a Nara, pero luego regresa su vista hacia el chico alto. «Pi, ¿puede ir a aclarar algunas cosas con Pi, Nara?».